un gusto volver a estar con ustedes nuevamente en el espacio de gestión educativa. Y como recuerdan, las asignaciones que habían era realizar una lectura profunda y comprensiva en los libros de comportamiento organizacional y en el libro de administración, junto con el compendio, que al final ese compendio lo que hacía era una relación de la teoría con la realidad en los centros educativos, que es lo que nos compete a nosotros. Ya los libros hablaban más de forma general lo que corresponde a la administración o a la gestión en las empresas y organizaciones. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es un resumen de todos esos capítulos que pudimos leer. Para comenzar, recordar que estos son competencias básicas de la gestión educativa estratégica. Entre ellas mencionamos o estudiamos el liderazgo, la comunicación, el delegar, la negociación, resolución de conflictos y trabajo en equipo. A un inicio hablamos mucho de lo que era el liderazgo. Ya cada uno de nosotros sabe que el liderazgo es la capacidad o la habilidad para influir en otras personas, pero es muy importante hacer una diferencia entre líder y liderazgo. El líder es la persona que posee esas habilidades y el liderazgo es la acción que éste ejecuta o que éste tiene sobre esas personas a quienes está liderando. ¿Okay? Entonces es importante que tengamos claro que un líder y el liderazgo son dos cosas diferentes. Uno es el individuo y la otra es la acción. Entonces, hablábamos nosotros a un inicio de cuáles eran las teorías del origen del liderazgo. ¿Alguien que me quiera decir cuáles compartíamos que eran esas razones o de dónde surgía el liderazgo de una persona? Que podía ser liderazgo nato, o sea, desde el nacimiento, que también se puede desarrollar a lo largo de la vida. Muy bien, entonces que un líder puede nacer, se puede formar o alguna experiencia de la vida lo obligó a convertirse en un líder. ¿Okay? Esas son las tres teorías que Así es, que lo inspiró. Muy bien, que nosotros hemos manejado al momento de hablar sobre el origen del liderazgo. Ahora bien, vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Qué tiene que ver la gestión con el liderazgo? O en sí, ¿qué tiene que ver el liderazgo con la gestión? Entonces, como vemos en la diapositiva, nos explica que la gestión se relaciona más directamente con las estrategias, que decíamos que a diferencia de la administración, que la administración hablaba de teoría, la gestión se encargaba de la acción, de la práctica, pero el liderazgo tiene que ver con los valores, con la motivación, con el incentivo que se le da a las personas que llevan a cabo la acción. ¿Okay? Entonces, esa es la relación que tiene liderazgo y gestión. Pero hay otra relación muy importante que en el primer espacio que nosotros hablábamos sobre liderazgo, discutíamos qué es lo que tienen en diferencia un líder y un jefe, pero también acordábamos que hay un aspecto que tienen en común, que concluíamos que era el poder. El poder es aquel aspecto que tanto un jefe como un líder tienen en común. ¿De dónde obtienen los líderes su poder? O sea, ¿quién les da o de dónde sacan el derecho o la capacidad para influir sobre otras personas? Entonces, el libro nos explica que existen 5 fuentes de poder, que en este caso yo preferí sintetizar en las 4 que me parecieron más interesantes. Una dice que es el poder legítimo, que es aquel igual al sinónimo de autoridad. O sea, es el poder que le da el hecho de ya tener ese cargo. El cargo de ser jefe, el cargo de ser el gerente, el cargo de ser el director, el cargo de ser el administrador, el subdirector. Cada uno de sus cargos de por sí ya tiene una fuente de poder implícita. Entonces, las número 2 es el coercitivo,
que es para castigar o controlar. Cuando hablábamos al inicio del liderazgo, decíamos que es la forma de influir de manera no coercitiva, o sea, no a la fuerza, no impuesto. Sin embargo, este tipo de poder dice que es el poder que nos da la autoridad para castigar o controlar al grupo de personas que están a nuestro alrededor. El número 3 es el experto. Se basa en aquella persona que posee los conocimientos o habilidades especiales en su grupo de trabajo. Le asignan una tarea, usted dice, vamos a hacer una planificación. Entonces usted busca quién de los integrantes de su grupo ya conoce sobre planificación, y porque esa persona ya tiene las competencias, automáticamente él ya tiene el poder. Pero está el referente, que es muy interesante, que es el que usted tiene sobre una persona que usted admira. El referente dice, surge debido a la admiración de otro y al deseo de ser como esa persona. Indira, en este caso me voy a poner como ejemplo, admira a la licenciada Fátima porque es una licenciada que tiene una maestría en investigación y en proyectos, etcétera, etcétera. Entonces yo de alguna forma busco tener influencia o tener conexión con ella. Entonces yo estoy activando o yo estoy desarrollando algún tipo de poder sobre esta persona. Entonces, 4 fuentes de poder de las que hablamos el día de hoy: el legítimo, coercitivo, experto y referente. Es muy importante tener en mente lo que es el poder dentro del liderazgo. Y otra tercera relación que vamos a hablar el día de hoy es el poder y la ética. ¿Qué es la ética? ¿Alguien me quiere decir? No en concepto de diccionario, en lo que usted entiende por ética. Es la forma de buscar hacer las cosas correctamente. Es lo que nos dice, o sea, por decirlo así, como nuestra conciencia, que nos dice que está bien y que está mal, pues esta lo podemos aplicar en el campo laboral. Correcto, nos quedamos con la última línea, lo que nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Y consideran ustedes que el liderazgo se puede usar para bien y para mal? Sí, porque por lo que lo dice, el liderazgo es poder guiar a otras personas. En este caso podemos guiar un grupo de personas para hacer lo correcto, pero también así utilizar nuestra influencia para hacer que ellos hagan cosas que no están bien. Muy bien, es correcto. El liderazgo se puede usar para bien o para mal. Y la misma historia lo ha demostrado. Yo creo que todos conocemos un líder que ejerció su liderazgo para forma negativa. ¿Alguien que me quiera dar un ejemplo? Está Hitler. Excelente. Hitler fue un hombre que influyó de una forma exagerada en las personas, cambió mentalidad, cambió actitudes, pero lo hizo para mal. ¿Ok? Entonces tenemos un ejemplo. Y así igual tenemos muchos ejemplos de personas que lo han utilizado para bien. Ok, ¿cuál es el dilema ético o el objetivo de utilizar la ética en el liderazgo? Cuando una persona se compromete a ejercer un liderazgo, debe saber que su trabajo se debe balancear o se debe fundamentar en la confianza, en la colaboración y en los valores. De esta forma, ¿qué es lo que va a lograr? Que su equipo confíe en él. ¿Okay? Por eso es importante la ética dentro del liderazgo. Como número 2, tenemos la comunicación. Hay una frase en el libro que me gustó mucho que dice que hablar constantemente no necesariamente implica comunicarse. ¿Por qué? ¿Qué es comunicación? Comunicación es la transferencia y comprensión de significados. Muchas veces cuando nos preguntaban qué es comunicación, nosotros decíamos transmitir una información, pero transmitirla no solo significa que llegue, sino que la persona lo entienda. O sea que más importante que el hecho que estamos haciendo es que a quien le estamos dando la información pueda comprenderla. Por eso, como siguiente párrafo dice, si la información no es comprendida, significa que no hay comunicación. Un orador que nadie escucha o un escritor que nadie lee no se ha comunicado. ¿Okay? Entonces,
No es solo enviar el mensaje, sino que las personas que lo están recibiendo lo puedan comprender. Ese es el punto especial de la comunicación, el que el mensaje que estamos enviando sea entendido. En el compendio que hace una conexión a lo que está en el libro con el centro educativo, nos describe dos modelos de comunicación: la comunicación tradicional o basada en la administración y la comunicación dentro de la gestión educativa estratégica. ¿Cómo era la comunicación tradicional? Como la figura que hemos hablado durante toda la clase, una pirámide, un embudo, como usted le quiera llamar a esa figura que ven en pantalla. Como primero, ya sabemos que los dos actores de la comunicación son emisor y receptor. El emisor es quien envía el mensaje y el receptor quien lo recibe. Ahora, ¿qué pasaba en este modelo? El emisor se encargaba de mandar el mensaje, el receptor lo recibía, pero era una comunicación sin sentido. ¿Por qué? Por los medios de comunicación o los medios para transmitir la información que ellos utilizaban. Según el compendio, ¿cuáles eran estos medios? Eran las circulares, cartas, oficios, notificaciones. Aún hoy en día nos siguen llegando este tipo de documentos a nuestros centros educativos. Me llamaba mucho la atención cuando los folletos decían que las escuelas se llenaban de papeles, pero el mensaje no era bien recibido, el mensaje no se entendía. Y es por eso que surgían los famosos rumores. Entonces, la profesora Paula le pasó el mensaje al profesor Juan de la forma en la que ella lo entendió, y el profesor Juan se lo pasó a la Miss Carlota de la forma en la que ella lo entendió, y esto va funcionando como un teléfono descompuesto, porque muchas veces damos por sentado que lo que mandamos escrito se va a entender a la perfección, y recordemos que cada uno de nosotros interpreta el mensaje de la forma en la que le parece. Entonces, por eso este modelo de comunicación era una comunicación vacía o una comunicación sin sentido, porque no se estaba logrando el objetivo principal, que era que el receptor comprendiera la información. Entonces, ¿qué es lo que dice la gestión educativa estratégica en base a comunicación? Nos plantea una comunicación circular. ¿Por qué una comunicación circular? Porque dice que de esta forma, en una forma de círculo, la información llega y se mantiene en constante avance, o sea, no se detiene. Siempre contamos con el emisor, que es el que envía el mensaje, como podemos ver aquí en pantalla. El emisor envía el mensaje, luego lo recibe el receptor y después hay una interpretación. Hasta ahí es el mismo proceso, pero hay una palabra nueva. Feedback significa retroalimentación, que es lo que no existía en la comunicación tradicional. ¿Qué es retroalimentar? Es que el emisor tome la interpretación del receptor y aclare dudas, se dé cuenta si en realidad el mensaje se entendió, que el receptor pueda aportar lo que él considera y sucesivamente. Entonces, el elemento o el ingrediente nuevo en este mecanismo de comunicación es el feedback o la retroalimentación. ¿Qué significa feedback? Como ya lo acabo de decir, en el proceso de comunicación, el feedback es toda aquella información que recoge el emisor a través de los efectos que causa su mensaje. O sea, lo que el receptor interpretó de la información que le llegó. Esta información es muy útil y permite al emisor conocer si su mensaje ha sido correctamente entendido y la repercusión que el mismo está teniendo en el interlocutor. La utilización del feedback sirve principalmente para aumentar la efectividad de la comunicación. ¿Cuándo una comunicación es efectiva? Cuando el mensaje que se transmitió se comprendió tal y como el emisor quería que se entendiera. En ese momento una comunicación se vuelve efectiva. Okay. Detalles importantes a tener en cuenta cuando hablamos de comunicación. Número 1, y creo que la más importante de todas, nunca se debe dar por sentado que el mensaje será entendido. Ejemplo, la licenciada Indira coloca en la plataforma, la tarea debe ser desarrollada en el cuaderno.
la licenciada pensó, lo van a comprender porque está lo más claro posible, lo más simplificado posible, así que se tienen que entender el mensaje. Pero 5 minutos después, llega un mensaje al WhatsApp de la licenciada y le pregunta un alumno, licenciada, ¿la tarea se tiene que hacer en el cuaderno o subir a la plataforma? Entonces, aunque usted crea que escribió el mensaje de la forma más clara posible, siempre se puede dar a una mala interpretación o a generación de dudas. Entonces, ¿qué es lo que uno hace en ese momento? Uno retroalimenta el mensaje que ha mandado. Lo repite, trata de explicarlo mejor según las dudas que el receptor tenga. ¿Okay? Número 2, los rumores no siempre son una situación mala. ¿Qué es lo que pensamos normalmente? Que cuando un rumor existe es algo negativo, algo que va a destruir el trabajo normal de la organización o del instituto. Pero, sin embargo, consideran los autores que el rumor se debe tomar como una oportunidad de aprendizaje nuevo, porque esto va a depender de la información que se está transmitiendo. Entonces, usted busca la raíz del rumor, la aclara y así tuvo una oportunidad de aprender, tanto usted como líder como su equipo de trabajo. Importante mantener el uso del feedback para lograr la comunicación efectiva. Y por último, analizar siempre cuál será el medio de comunicación adecuado según la situación que enfrente. Les voy a preguntar a ustedes, según lo leído o la misma educación de la vida, ¿cuáles consideran son los tipos de comunicación que existen? Oral, escrita. Muy bien, Mae. ¿Qué más? Comunicación no verbal. Muy bien. Entonces, ¿a qué me refiero con esta última conclusión? Dice, deberá analizar siempre cuál será el medio de comunicación adecuado según la situación que enfrente. A las chicas, les pongo un ejemplo claro. Usted tiene una relación de 5 años y su novio decide terminarla por medio de un mensaje por WhatsApp. ¿Es correcto el uso de este medio de comunicación para una situación de tan importancia como lo es concluir una relación? No. No lo es. Si usted va a despedir a un empleado, ¿cuál será la mejor forma de realizarlo? Decirlo frente a frente para las explicaciones y todo eso. Así es. Entonces, cada situación merece o necesita un medio de comunicación adecuado. No podemos aplicar el mismo medio, el mismo tipo de comunicación a todas las situaciones que se nos presentan. Entonces es importante tomar eso en cuenta. Ahora entramos al número 3, a la competencia número 3, que es la negociación. ¿Qué es la negociación? Puede ser entendida como el proceso dinámico en el cual 2 o más actores con interés divergente, en conflicto, posibles o manifiesto con interés divergente, entablan una comunicación para generar una solución aceptable de sus diferencias. No siempre serán parte de la misma organización. Es decir, usted en este momento puede tener un conflicto con alguno de sus compañeros, pero asimismo puede tener un conflicto con una persona de la UTH, puede tener un conflicto con una persona de su mismo centro de trabajo, pero puede tener un conflicto con alguien de la empresa Tigo. O sea, los conflictos no siempre se delimitan a un espacio en específico, sino que se dan en cualquier espacio y en cualquier momento. Objetivo de la negociación. ¿Qué es lo que busca la negociación? El objetivo final de la estrategia de negociación no se encuentra solo en el método en sí mismo. O sea, no es el simple hecho de negociar, sino en los resultados a los que se van a llegar, a los acuerdos que se van a entablar. Cualquiera de los métodos que se orientan a ampliar la capacidad de negociar de la organización, en realidad se preocupan fundamentalmente por generar acuerdos que extiendan los niveles de intervención y acción de la institución para obtener mejores resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que no es el simple hecho de que si el profesor Brian tiene un problema con el profesor Dilmer, se arreglen. No,
Ese no es el objetivo final de la negociación, sino que el objetivo va a ser en que ese acuerdo que se llegue beneficie a la organización. Que en realidad ellos no queden con, como decimos coloquialmente, con esa espinita dentro de ellos que no les va a permitir desarrollarse de forma positiva nuevamente en el trabajo, que es lo que suele pasar en nuestra actualidad. Hay un conflicto, hay un problema, se llega a un acuerdo, se le da una supuesta solución, pero los profesores siempre terminan empleitados. ¿Y quién es el que sufre esto? El centro educativo, los niños, porque ya los profesores nunca más se volvieron a ver de forma igual. Entonces, lo que busca la negociación es el beneficio de la organización o de la empresa o del centro educativo al que apliquemos la situación. A ver, pregunta de control de lectura. ¿Negociar y mediación es lo mismo? Brian, ¿usted qué decía? Falsa. Falsa, muy bien. La respuesta es falsa. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia principal? Negociación es dos personas o dos organismos, dos empresas debatiendo entre ellas mismas. Mediación es cuando una tercera persona entra a la ecuación y ayuda a que se desarrolle el acuerdo. Entonces, como podemos ver aquí, mediación es un método alternativo de resolver conflictos, el cual tiene como finalidad intrínseca llegar a la solución integral de un conflicto entre partes, evitando de este modo llegar a lo jurídico o, en otras palabras, evitar que esto suba a un nivel mayor. Entonces, eso es lo que busca la mediación. ¿Y en qué consiste? Es cuando interviene un tercero como mediador para colaborar a lograr un acuerdo al que las partes por sí mismas no pueden arribar. Es cuando ya estas dos partes lo han discutido, lo han hablado, han negociado, pero ninguna de las dos cede, entonces tiene que ingresar una tercera persona y hacer el papel de mediador. Otra pregunta que se les va a regalar para el control de lectura. ¿Cuál es la diferencia principal entre la mediación y la negociación? Ya la acabamos de decir, ¿ok? Entonces, le estoy repitiendo, pregunta de control de lectura, diferencia entre mediación y negociación, y la otra, si negociación y mediación son lo mismo, ¿ok? Vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el proceso que se debe seguir para la negociación? Número 1, informarse qué es lo que ocurre y no solo suponerlo. ¿Qué es informarse? Saber cómo comenzó, por qué surge ese conflicto, ese problema, qué es lo que está pasando en realidad y no hacerme ideas, no suponer yo qué es lo que está sucediendo. Número 2, analizar y comprender los intereses de ambas partes. Si el profesor Brian, repito, y el profesor Dilmer tienen un conflicto, hablar con el profesor Brian que me diga desde su perspectiva qué es lo que está pasando y así igual aplicarlo con el profesor Dilmer. Número 3, idear opciones alternativas con criterio para su evaluación. Es decir, generar una lluvia de ideas de qué podemos hacer, qué alternativas podemos tomar, qué opciones vamos a presentar a estas dos partes para resolver el conflicto. Generar propuestas de negociación es cuando ya tenemos más o menos claro el panorama y ya decimos, bueno, estas son las que nos pueden servir. Esas son las opciones sobre la mesa y luego pasamos al último paso, que es un diálogo en el que ambas partes se puedan expresar de forma libre, con confianza, que la otra parte puede escuchar su opinión y sea tomada en cuenta. Y al final lograr el famoso acuerdo del que ya hemos venido hablando. Entonces, estos son los pasos, los 5 pasos para el proceso de negociación. Ahora bien, pasamos a la siguiente, que es delegar. ¿Qué es delegar? Delegar consiste en dotar a un trabajador del poder, autonomía y responsabilidad para tomar decisiones, resolver problemas y realizar tareas sin la necesidad de nuestra supervisión.
Muchas veces la delegación de tareas puede ser un proceso difícil para los empresarios, para los directores, para nosotros como estudiantes, para nosotros como madres, padres de familia, hermanos mayores, por no tener la confianza necesaria en los trabajadores o en el equipo de trabajo o en las personas que nos rodean para pensar y pensamos que nadie puede hacer las cosas tan bien como nosotros mismos. Pero ¿por qué es importante delegar? Porque nadie está capacitado para hacer todo. Ninguno de nosotros aguanta el saco, aguanta la carga para ser responsable de absolutamente todo lo que pueda estar pasando, tanto en su ámbito profesional como en su ámbito personal. Entonces, es importante saber delegar, saber soltar y aprender a confiar en las personas que nos rodean. Hay dos actores principales en el proceso de delegar. Está el delegante, que es la persona que tiene la autoridad, que tiene el poder, que tiene la actividad y delega. ¿Okay? Y el delegatario, que es el que recibe la asignación o la tarea que se le está delegando. Esto es muy importante que ustedes lo comprendan. Dos actores del proceso de delegar, delegante y delegatario. Para poder delegar, un líder debe, número uno, e importantísimo, conocer las capacidades de los miembros de su equipo. Conocer quién es bueno, si usted es director de un centro educativo, qué profesor es bueno, qué profesor es creativo. Ese profesor le puede ayudar a usted en los eventos que el instituto tenga que hacer. ¿Qué profesor es bueno con los instrumentos o en música? ¿Qué profesor es bueno con los aparatos tecnológicos? Saber con qué recurso humano usted cuenta y cuáles son esas capacidades, esos potenciales que cada uno de esos miembros tiene para poder sacarle provecho y usarlos o trabajar con ellos al momento de delegar, según sea la tarea que usted necesite delegar. Dos, confiar en ellos, porque muchos conocemos quizás las capacidades que tiene el otro, pero nos cuesta soltar porque seguimos con esa cosa metida en la cabeza que nadie va a hacer las tareas. Solo yo puedo hacer las cosas bien, nadie las va a hacer mejor de lo que yo ya lo estoy haciendo. Entonces es importante confiar en mi equipo de trabajo para poder delegar. Si usted delega y no confía en la persona a quien está dando la asignación, significa que usted va a estar opinando y metiéndose cada vez que esa persona lo vea desarrollando lo que usted le pidió. Y ya vimos que delegar es darle la autoridad a la persona para que tome decisiones y desarrolle el proceso conforme lo solicitado. Y tres, realizar una negociación previa. O sea, la otra pregunta de examen, el delegar no es algo impuesto, ¿ok? El delegar conlleva a una negociación. Anteriormente, usted tiene que negociar con la persona a quien le va a dar la tarea, explicarle qué es lo que usted busca, explicarle para cuándo lo quiere, cómo lo quiere, decirle que usted está abierto a consultas, a ayudarle, y entonces esa persona se tiene que sentir en la confianza y se tiene que sentir sobre todo empoderado para hacer las cosas bien. Pasos para delegar. Número 1, seleccionar apropiadamente lo delegable. No todo se puede delegar. Hay cosas que sí deben ser hechas por la persona a quien se le encargó principalmente. Entonces, tener claro eso, que no todas las actividades se pueden delegar. Número 2, identificar a la persona adecuada. Si usted ya conoce a su equipo de trabajo, como lo dijimos anteriormente, usted va a saber a quién se lo va a delegar. 3, reflexionar y planificar el proceso de delegación, que esto es lo que hablábamos en cuanto a la negociación. Va a detallar la información que la persona necesita tener, va a establecer plazos para la entrega, va a establecer espacios de retroalimentación, espacios de seguimiento y sobre todo dotar de los insumos necesarios que esta persona requiere para realizar con éxito la tarea que se está delegando. Estar al tanto de los avances y necesidades durante el desarrollo. Delegar no significa que usted se va a desprender totalmente de esa asignación. De una u otra forma, recuerde que la responsabilidad no se delega.
La responsabilidad no significa que quien usted le delegó la tarea no es responsable. Claro que tiene su nivel de responsabilidad, pero desde un inicio la responsabilidad era suya. Entonces, cualquier situación negativa, la responsabilidad recae sobre el principal. ¿Okay? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. La responsabilidad no se delega. Y por último, posibilitar espacios de retroalimentación y balance. Repito, no significa que va a dejar sola a la persona a quien delegó la tarea, sino que usted va a ser un guía, un apoyo, un auxilio para que él pueda hacer la asignación con excelencia. Beneficios de delegar. Número 1, la delegación asumida como proceso de aprendizaje es la práctica que pretende generar más oportunidades de trabajo en equipo, creando condiciones para continuar aprendiendo. El compendio da un concepto muy interesante que es aplastar la pirámide. Recuerdan que cuando nosotros hablábamos de administración, decíamos que la jerarquía se basaba en una pirámide, que el que estaba en la cima, en la punta, era quien tenía más poder. Pero la teoría de delegar nos dice que con esta acción nosotros vamos aplastando la pirámide. ¿Por qué? Porque vamos potenciando el trabajo en equipo. Y si ya no somos una pirámide, nos convertimos en una red, como lo decía, en un sistema como el sistema nervioso. Cada uno es importante, cada uno aporta, cada uno tiene beneficios para la red en la que se está trabajando. O sea que ustedes lo van a poder ver en el compendio, que dice que pasamos de una pirámide a aplastarla y convertirnos en una red. Número 2, ampliar la autonomía y la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque al delegar le damos autonomía y le damos poder a una persona para tomar decisiones por sí solos. Dar empoderamiento. ¿Qué es esto? Hacer sentir a la persona como parte de. Si usted está en un equipo, quizás a todos nos ha pasado en alguna clase o quizás hasta en nuestro mismo lugar de trabajo, y usted tiene toda la voluntad de apoyar a su equipo, de poder hacer las cosas porque usted siente que en esa actividad usted es muy bueno, que usted puede aportar algo de gran valor al equipo. Pero el líder dice, no, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Todo lo quiere hacer él y nunca le da la oportunidad a usted de participar. Entonces, ¿qué pasa con usted? Usted se siente relegado, usted se empieza a acomodar, empieza a entrar en una zona de confort porque dice, total, él nunca me deja hacer nada. O cuando yo aporto, mis comentarios no tienen valor. Entonces, cuando usted le delega a alguien una responsabilidad, usted lo hace sentir importante. Usted lo hace sentir parte necesaria del grupo, del equipo en el que están trabajando, porque se les está tomando en cuenta. ¿Okay? Entonces, eso aumenta la autoestima de su equipo de trabajo y sobre todo a usted le ayuda a crear nuevos líderes, que recuerden que eso es lo que hemos venido repitiendo una y mil veces, que es el objetivo principal, uno de los objetivos principales de la gestión estratégica, crear nuevos líderes y aumentar la eficacia. Muy bien. Importante considerar, ya decíamos que no es posible delegar todos. En los actos de delegación se negocia y se fundamentan o se establecen los objetivos, el plazo, criterios, medios, las etapas de seguimiento, los espacios de retroalimentación y la evaluación final del trabajo. No es que usted va a soltar el trabajo y nunca más va a volver a saber cómo quedó. Repito, la responsabilidad no se delega. Las atribuciones a delegar requieren un estudio claro del campo del trabajo educativo y la clara identificación de lo delegable, así como de las potencialidades de los integrantes de los equipos de gestión. Es decir, cuando usted va a delegar, no va a delegar a lo loco. Va a estudiar cuáles son las responsabilidades que tiene y cuáles de esas obligatoriamente las tiene que cumplir usted y cuáles otras sí puede tener apoyo de los miembros de su equipo. Entonces, cuando ya identifique cuáles son las que sí puede delegar, va a identificar a quién se las va a delegar. Pueda que en su equipo no tenga a nadie capacitado para esa actividad. Les pregunto a ustedes, ¿puede siempre delegar o ya no puede delegar si no hay nadie capacitado para esa actividad?
No, No puede. no, porque si no hay alguien capacitado, Bien, ¿alguien más? me imagino que tendrá que hacer él el trabajo. Muy bien. ¿Alguien que tenga otro comentario? No Creo se puede. que, Primero Brian y después Jessie. creo que en cuestión de trabajo de equipo, creo que todos los integrantes del grupo pueden delegar en las actividades, ¿no? Para no menospreciar la capacidad de nadie, porque todos son capaces. Ujú. Bien. Jessie. Yo pienso, Lee, que para el momento de delegar, uno tiene que tener claro qué se puede y qué no, como usted estaba diciendo. Vaya, por ejemplo, usted no me, un ejemplo, no me puede decir a mí, yo sé de la clase, si no estoy preparada para ello, pero sí me puede delegar, eh, ayudarle, por ejemplo, vaya con algunos materiales de la clase. Pues lo que decía el compañero, todos son capaces, pero esa capacidad viene también del conocimiento que la persona va a tener para realizar las actividades. Ok, pero si yo nunca le doy la oportunidad a Puedo usted de dar una clase, ¿cuándo va a aprender a dar la clase? Sí, pero yo estoy de acuerdo en eso, pero también uno tiene que tener un conocimiento por lo menos básico. Entonces, yo puedo darla, pero siempre contando con el apoyo suyo. Eso es delegar. O sea, no, Eso es delegar. Recuerden que acabamos de decir que delegar no es dejarle la tarea a la persona solo. Delegar es cuando usted como principal responsable va a estar presente para esa persona cuando lo necesite. Va a estar dando supervisión, pero no encima de él, sino como cuando en realidad él sienta la necesidad y se la pida. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí podemos delegar, aunque no tengamos personas que nosotros consideremos estén capacitadas, porque recuerden que el objetivo es crear nuevos líderes. Y si yo no instruyo a mi equipo de trabajo en nuevos proyectos, en nuevas actividades, nunca van a aprender. Entonces es obviamente tener claro que el estándar no va a ser igual como una persona que esté especializada en la actividad, sino que esto ya entra como un proceso de formación. Entonces, no siempre, no es posible delegar todo, pero no siempre vamos a tener la persona perfecta o idónea para la tarea, pero tenemos que entonces formar al equipo que tenemos. ¿Okay? Es totalmente diferente cuando estudiamos la teoría a como quizás muchos hemos tenido la experiencia cuando nos delegan algo, que es uno de los principales errores, que creemos que delegar es dar la tarea y ya, hágalo, vea usted cómo lo hace, pero el delegar es un acompañamiento, la verdad. Y por último, no realice esta actividad del delegar a montones, sin generar tiempos y espacios para la reflexión y sin la planificación y los avances y el balance de los avances. Competencias que van ligadas a la delegación es el liderazgo y la negociación, porque ya hablamos que eso no es algo impuesto, sino que algo que se tiene que negociar con la segunda parte. Y liderazgo porque usted tiene que estar presente como guía, como apoyo, como auxilio, como formador para la persona a quien le delega. Entonces, eso es conforme a delegar. Otra de las competencias básicas estudiadas durante esta semana es el trabajo en equipo. Entonces, explicaremos como punto inicial qué es un grupo de trabajo. Un grupo se define como dos o más individuos que interactúan como interdependientes y se reúnen para lograr objetivos específicos. Los grupos pueden dividirse de dos tipos, formales e informales. Los grupos formales son aquellos que se definen o que están fundamentados bajo la estructura de la organización, donde los trabajos designados establecen las tareas. En los grupos formales, las metas organizacionales dirigen y guían la conducta. Un ejemplo de un grupo formal
son los 6 miembros de la tripulación de un vuelo comercial. Estos forman parte de un grupo formal. Cada uno tiene su rol, cada uno tiene su designación, pero buscan trabajar bajo un mismo objetivo. Los grupos informales no están estructurados de manera formal, es decir, no se basan o no se fundamentan por la estructura de la organización. Estos se dan de forma natural y de forma espontánea gracias al entorno. Aparecen como respuesta a la necesidad de mantener un contacto social. Es decir, son grupos sociables. Un ejemplo son empleados de departamentos diferentes que se reúnen todos juntos durante la hora del almuerzo para compartir. ¿Qué etapas tiene que pasar un grupo para considerarse como tal? El modelo de las etapas del desarrollo explica que que todo grupo pasa por 5 etapas. Etapa 1 es la formación. En esta es cuando los grupos se integran y termina cuando ya sus miembros se sienten parte de un grupo. La etapa número 2, que es la tormentosa, hace reflexión o hace alusión de los conflictos internos que pueden suceder en un grupo. Así, un ejemplo de esto podría ser por definir quién es el líder, qué rol tiene cada uno de ellos. O sea, es el proceso de ordenamiento. La etapa número 3, que es la normativa, habla del sentido de identidad y de la camaradería. Es decir, cuando yo ya me siento afín con las personas en las que estoy en el equipo, cuando me siento partícipe, cuando siento que aporto y sobre todo me identifico con las personas con las que trabajo. Etapa siguiente, la etapa del desempeño, es el desarrollo de la actividad en sí para lo que el grupo fue formado. Este es donde el grupo ya está cumpliendo el propósito que se estableció al inicio. Y la etapa final, que es la etapa de suspensión, es cuando el grupo ya se desintegra. Entonces, este es todo el proceso de evolución que sigue un grupo desde el momento en el que se forma hasta que termina. Importante resaltar que no todos los grupos siguen el mismo proceso. Algunos viven unas etapas, otros no. Entonces, no todos los grupos van a pasar siempre por lo mismo. Los grupos de trabajo no son multitudes desorganizadas. Hay un orden, hay elementos que los hacen ser llamados tales como grupos. Entre esos elementos podemos encontrar el rol. El rol hace referencia al papel que va a tener cada uno de los miembros. Las normas son las reglas, los principios, los valores que rigen al grupo como tal. Es la cultura normativa. El estatus es la visión que tiene el grupo en los ojos de otra persona, es decir, ¿es un grupo bien visto, es un grupo funcional y la gente lo admira o es un grupo que pasa desapercibido? El tamaño pues hace alusión a la cantidad de personas que conforman el grupo. Con el tamaño hay algo muy importante, se dice que un grupo de 7 personas puede ser un grupo eficiente porque trabajan de forma rápida. Pero cuando se busca el aporte de diversidad de ideas, la cantidad perfecta de integrantes sería aproximadamente 12. Pero con los grupos grandes también sucede una situación que se llama pereza social, pereza social. Adelante la vamos a estudiar. La cohesión es la relación que tienen los integrantes del grupo entre sí. Y la diversidad, pues la semejanza o las diferencias que existen entre los miembros del equipo, o del grupo en este caso. ¿Qué es pereza social? Es cuando un individuo tiende a esforzarse menos de como cuando trabaja individualmente. Es decir, Marta es muy buena trabajando sola, pero cuando le toca trabajar en grupo, no aporta lo suficiente, no se esfuerza, no trabaja bien. ¿Qué causa la pereza social o cuáles son algunas de las causas? Puede suceder cuando una persona se siente superior a otro o inferior a otro. Cuando considera que es mejor que el resto, los otros miembros del equipo dejan de aportar,
se meten en su zona de confort, como lo mencionábamos anteriormente, y ya no aportan o ya no traen ningún beneficio al grupo, porque el líder quiere hacer todo y no deja participar, o simplemente considera o no se siente parte del grupo y considera que sus aportes no valen la pena. Entonces, ¿qué es un equipo de trabajo? Los equipos de trabajo son grupos cuyos miembros trabajan intensamente en el cumplimiento de un objetivo común específico, utilizando su sinergia positiva, su responsabilidad individual y mutua, y sus habilidades complementarias. Algunas características de los equipos de trabajo son: el rol de liderazgo es compartido, hay una responsabilidad personal y comunitaria, el trabajo es realizado colectivamente, sus reuniones se caracterizan por debates de libre participación y por la resolución colaborativa de los problemas. ¿Cuándo un grupo es efectivo o eficaz? Primero, cuando los objetivos están claros, cuando hay habilidades relevantes, es decir, los miembros del equipo aportan algo significativo, cuando existe confianza entre ellos, cuando hay unidad de compromiso, buena comunicación, habilidades de negociación, liderazgo apropiado, apoyo interno y apoyo externo. Como pueden ver en este esquema, algunos de los elementos que se mencionan aquí son competencias que ya hemos tratado en esta unidad. Diferencia entre grupo y equipo. Esta figura que tenemos en pantalla hace referencia al esquema o a la estructura de un grupo. ¿Por qué? Porque en un grupo hay un líder principal y ese líder se encarga de llevar el control, de llevar el orden y delegar asignaciones a los demás miembros del equipo. Así, cada miembro cumple de forma individual con la asignación que se le puso, entrega resultados, entrega el trabajo y hasta ahí llegó su responsabilidad. Entonces, repetimos que es un grupo. Es aquel que interactúan básicamente para compartir información y tomar decisiones que ayuden a cada uno de sus miembros a desempeñarse en su área de responsabilidad. ¿Con qué esquema podemos ejemplificar un equipo? Como pueden ver en pantalla, es básicamente una red. Como mencionábamos en otro ejemplo, hace referencia a la red, ya sea como un sistema, como el sistema nervioso o como cualquier otro tipo, una red de pesca que nosotros conocemos, porque no hay una cabeza, no hay otra parte, sino que todos trabajan en unión, a diferencia del grupo. El equipo de trabajo es donde las fuerzas individuales dan como resultado un desempeño que es mayor que la suma de las aportaciones de cada individuo. En el grupo, cada individuo aporta algo para cumplir con el objetivo, pero en el equipo de trabajo todos aportan para cumplir el objetivo en común. Los líderes son todos, por eso en una de las características que hablábamos, decíamos que el liderazgo es compartido. Aquí no hay un solo líder, sino que cada uno de ellos forma o hace parte, aporta al liderazgo. Como última competencia tenemos la resolución de conflictos o problemas. Es necesario aclarar qué es un conflicto y qué es un problema. Un conflicto es una cuestión de difícil solución entre dos o más personas, donde ambas tienen o creen tener la razón. Y el problema es un estado de tensión o malestar que surge entre dos personas o más porque tienen los mismos o contrarios intereses a los que no encuentran una solución compatible o igualdad entre ellos. Conflicto, una situación de ideología, y problema, una situación de intereses. ¿Cómo encontrar o qué debemos de buscar de beneficio en una situación que normalmente es considerado negativo? La metodología general de resolución de problemas es un método que permite no solamente resolver el problema en sí, como su nombre lo dice, que ese sería su objetivo principal, pero busca ir más allá y dar una vista de estrategias explícitas que permite crear, adquirir y transferir nuevos conocimientos. Significa entonces que dentro de un conflicto o un problema se debe buscar la forma de adquirir nuevo conocimiento, de adquirir un aprendizaje.
a beneficio de la organización o del centro en el que estamos enfocados. ¿Cuáles son los pasos o las estrategias que se deben de desarrollar al momento de aplicar la metodología para resolución de conflictos? Se organiza entre grandes objetivos y 7 etapas a transitar. Pero si bien estas etapas están en un orden específico, al momento de llevarlo a la práctica, no son lineales. Es decir, no se sigue el orden como tal. Se puede identificar el problema, idear las estrategias alternativas, volver y buscar una explicación del problema. No es necesariamente el orden general que estas deben de llevar. Objetivo de la resolución de problemas, más que dar una solución. Esta metodología lo que busca es un cambio de mentalidad. Es un cambio de comportamiento dentro del sistema o del organismo en el que estamos trabajando. Para poder evaluar este contenido, las actividades que vamos a desarrollar esta semana son las siguientes. Como primera actividad, tenemos una que es de trabajo individual. Como pueden observar en el documento, encontrarán preguntas para cada una de las competencias que deberán desarrollar en sus cuadernos. ¿De dónde tomarán la información para responder estas preguntas? Del compendio, de los capítulos que se les indicó en cada uno de los libros que se debía leer. Pueden utilizar los mismos recursos creativos que crearon para la clase anterior. E incluso pueden reproducir nuevamente este video en YouTube y encontrar alguna de las preguntas. Creo que no está todas las respuestas en esta clase, pero sí la gran mayoría de ellas las van a encontrar. Repito, este trabajo se desarrolla en el cuaderno. Ya esta guía, estas indicaciones ya están en la plataforma, ya las pueden descargar. Como segundo elemento, como segunda actividad, desarrollarán una actividad grupal. En los mismos grupos que trabajaron esta semana pasada lo pueden hacer. ¿Okay? En la competencia de liderazgo tenemos varias actividades. La primera consiste, y ojo, por favor, atención a esta indicación, no debe exponerse y salir de casa. Realice las entrevistas por medio de una llamada, videollamadas o mensajes. Va a seleccionar en el grupo, van a debatir, van a comentar si conocen personas a las que ustedes consideran líderes. Pueden ser personas de su trabajo, de sus mismos compañeros, en su familia, en su iglesia, en cualquier ámbito en el que usted se desarrolla cotidianamente. Escogerán 3 personas y ¿qué es lo que van a hacer? Van a crear una hoja de vida de cada una de ellas. Esas hojas de vida deberán de llevar una fotografía personal y los datos de la persona que seleccionaron, una fotografía que haga alusión a la actividad o al ámbito en el que usted considera que es líder, y va a enlistar al menos 8 cualidades que ustedes consideren él tiene para ser considerado líder. Número 4, van a realizar la entrevista. Antes de realizar la entrevista deben preparar apuntes para que usted pueda orientar mejor al entrevistado. ¿Qué preguntas va a desarrollar? Va a preguntarle si se considera un líder y por qué, qué lo llevó a ser un líder, y usted le va a orientar en base a las 3 teorías que ya hablamos de dónde surge el liderazgo. ¿Cuál considera en su estilo de liderazgo? Eso también el libro nos lo explica. ¿Cuál considera es el secreto del éxito de un buen líder? ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción como líder? Una vez que usted ya completó la entrevista de estas 3 personas, va a buscar en la web, va a buscar en los libros o va a consultar con alguien 2 personas más, pero personas que han marcado la historia. Va a seleccionar un líder positivo y un líder negativo. Esto en base al uso que le dio al liderazgo. Va a crear una hoja de vida igual con la fotografía, los datos personales del personaje que usted seleccionó, y va a describir en qué ámbito se desempeñó y por qué es un buen líder o por qué es un líder negativo. La actividad número 2 consiste en ver 2 películas.
La primera película se llama Hambre de Poder y hace alusión a la unión del poder y el liderazgo. Y la segunda hace referencia al buen uso del liderazgo. Esta segunda película se llama Juego de Honor. Ambas están en la plataforma de Netflix, pero yo igual coloco aquí los enlaces donde usted las puede encontrar. Una está en YouTube y la otra está en Facebook. Una vez que han visto las películas, discuten entre ustedes y dan la respuesta a las interrogantes que se les plantean. En comunicación, lo que van a hacer es leer esta situación que se les presenta, que es un intercambio de correos electrónicos, y van a responder las inquietudes que se les plantea al final. Como segunda actividad de comunicación, van a hacer una gráfica por integrante de grupo de cuáles son los tipos de comunicación que más utilizan durante el día. Yo aquí anexo un video tutorial que les hice de cómo crear y los gráficos en Excel y pasarlos a Word. En mi caso, si pueden ver aquí, comunicación cara a cara, 15%, comunicación por voz, 20%. Esto se refiere a llamadas, notas de voz que uno envía, comunicación por texto, a todos los correos, mensajes que usted envía durante el día, y comunicación por videollamada. Actividad 3 de comunicación, van a utilizar esta imagen y alrededor de ella van a colocar cuadros de texto en el que enlisten cualidades o características de un comunicador eficaz. Ya hablamos anteriormente cuando la comunicación es eficaz. Las puede buscar en internet o puede consultar con quien usted guste. Para delegar resolución de conflictos y negociación, lo que van a encontrar son 5 preguntas de verdadero o falso que deben responder en base a la teoría ya comentada. Y por último, una de las últimas actividades es en base a trabajo en equipo. Van a responder las interrogantes que se plantean tomando en cuenta la experiencia que tuvieron tanto en la actividad anterior como en esta, como grupo o equipo de trabajo. ¿Okay? Describa las etapas del desarrollo que experimentaron. Recuerden que era la de formación, la de tormenta, la de suspensión. Van a analizar bien esas etapas y van a establecer si las vivieron todas y cómo lo vivieron. Es decir, en la etapa de formación, cómo se organizaron como grupo, cómo escogieron con quién iban a trabajar. En la normativa, en la tormenta, cómo se organizaron, cómo dijeron quién iba a ser el líder, quién iba a hacer esto, si todos iban a ser líderes, etc. En este trabajo grupal, describa qué rol ocupa cada uno de sus integrantes. Juana es el coordinador, lo nombramos porque consideramos esto y esto. María es la secretaria, etc. ¿Qué normas establecieron durante su trabajo? Que todos íbamos a ser responsables. Si no establecieron normas, coloque que no pasaron por esa etapa. ¿Okay? Considera que tienen cohesión de grupo. Debe leer qué es cohesión de grupo y poder responder. ¿Trabajaron como grupo o como equipo de trabajo? Ya establecimos las diferencias entre un grupo y un equipo, por lo tanto usted ya tiene la facilidad de responder a esta pregunta. Describa cómo se toman las decisiones, cómo llegaron a acuerdos, alguien lo impuso, hicieron una lluvia de ideas o cómo lo desarrollaron. Y por último, de esta sección, describa los tipos de conflictos que surgieron con más frecuencia. Es que Marta no entregaba la tarea a tiempo, su parte a tiempo, entonces tuvimos este problema, pero hablamos con ella y esa es la forma de solucionarlo. Si no existió ningún conflicto, pues no va a responder nada. ¿Okay? Y por último, se les presenta o se les solicita que creen una ficha comparativa por cada competencia. En el compendio, aquí se les explica que es en el capítulo, que es en base a los capítulos del compendio. En el compendio se les habla de qué forma el liderazgo era percibido en la administración y cómo es en base al enfoque gestión estratégica. Cada uno de estos tiene algo que aportar. Puede ser 1, pueden ser 2, 3, lo que usted encuentre de cada uno de ellos. Estas fichas también tienen que tener copia en su cuaderno. ¿Okay?
Entonces, esas son las tareas a presentar. Como última actividad tenemos el control de lectura. La próxima clase la vamos a desarrollar el día sábado y el control de lectura se va a hacer el día domingo junto a la entrega de esta actividad grupal. Entonces, el domingo debe usted subir a la plataforma esta actividad ya resuelta y tendrá el enlace ya disponible para realizar el control de lectura. Control de lectura y actividad grupal hacen el equivalente de 20 puntos que corresponden al segundo examen de este espacio formativo. Cualquier consulta, cualquier duda, estoy siempre atenta a nuestro grupo de WhatsApp y cualquier cosa, pues estoy para servir.